Bendiciones con todos. Tema 13, las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando en la primera carta a los Corintios. Hoy vamos a hablar con el tema el hacerse ignorante para llegar a ser sabio. Y utilizamos 1 Corintios capítulo 3, versículo 18 al 23, que dice lo siguiente. Póngale atención. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea de Pablo, sea de Apolos, sea de Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Qué maravillosa palabra. Todos del Señor. En Cristo somos de Él y todos del Padre. Ahora, al finalizar el capítulo 3, el apóstol Pablo también finaliza el tema de la división en la iglesia, resumiendo todo lo que ha dicho referente al tema de la sabiduría que ha tratado constantemente en capítulos anteriores. Si recordamos un poco, habían ciertos miembros en la iglesia de Corinto que se jactaban de su conocimiento. Sin embargo, el apóstol Pablo les dice que este conocimiento sin amor es vano, no sirve de nada. Ese alarde de conocimiento los llevó a tener diferentes tipos de opiniones y a formar grupos donde unos preferían el estilo del apóstol Pablo, otros el estilo del Cefas, otros el estilo del apóstol Pedro y otros el estilo de Apolos. Y finalmente, otros decían que eran de Cristo. Mire las divisiones. El apóstol Pablo les enseña primeramente que sin amor el conocimiento no vale nada, sino solo para inflarse. También hacer ver que el conocimiento que en el mundo se adquiere es de poco valor y que la sabiduría se encuentra en el mensaje del Evangelio, en el mensaje de la cruz, el cual para unos es locura, para otros tropezadero, pero para los que creen es salvación, es vida eterna. Aclarando el punto de la verdadera sabiduría que procede de Dios, el apóstol Pablo amonesta a los corintios diciéndoles carnales, debido a su actitud divisionista y a través de las metáforas de la agricultura y la construcción de edificios, les hace ver que cada ministro labra la tierra de Dios y construye la casa de Dios. Por lo que cualquiera que edifique mal será juzgado aquel día por la negligencia en el tribunal de Cristo. Y aquellos que provocan la división en el cuerpo del Señor cometen un pecado terrible que se castiga con la misma destrucción. ¿Qué les parece? Ahora, el apóstol Pablo finaliza esta discusión haciéndoles ver a sus lectores que lo mejor para adquirir la verdadera sabiduría
y no caer en estos pecados es haciéndose ignorante. Para alcanzar la sabiduría hay que hacerse ignorante. ¿Y cómo es eso? Leamos lo que el apóstol Pablo le dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 18 al 20. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Escuchó bien? Pues escrito está, Él reprende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los padecimientos de los sabios, que son vanos. En primer lugar, el apóstol Pablo les dice a los corintios que nadie se engañe creyéndose más sabio de lo que realmente es. Algunos de ellos habían llegado a creer que lo sabían todo, como los grandes maestros filósofos que existían en su tiempo. Pero no era así, ya que toda esa sabiduría humana era hueca. Por lo tanto, el primer paso que se tiene que dar para llegar a adquirir esta sabiduría era convirtiéndose en ignorante. Mire, repetimos. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Y cómo es eso? Lo que el apóstol Pablo quiere decir es que uno tiene que abandonar cualquier concepto y aprendizaje de este mundo que contradiga la enseñanza de Dios. Muchos no creen en el mensaje del Evangelio sencillamente porque no encaja en sus creencias o prejuicios. Sin embargo, hay que abandonar todo lo aprendido para abrir el corazón al Santo Evangelio, a la palabra de Dios. Porque dice, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Para hacerse entender, el apóstol Pablo cita dos fuentes del Antiguo Testamento. La primera es Job, capítulo 5, versículo 13, que dice que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos, mostrando que es Dios quien prende a los sabios de este mundo en su propia astucia para confundir su sabiduría aún más. Vuelve a recalcar este principio bíblico citando un salmo que afirma que los pensamientos más sublimes de los hombres son solamente vanidad. ¿Qué les parece? Salmos capítulo 94, versículo 11 dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Duro, ¿no? Pero la realidad, es la pura realidad, la pura verdad. Por lo tanto, si los cristianos quieren alcanzar la verdadera sabiduría, tiene que desprenderse de todo concepto humano y aferrarse al mensaje del Evangelio, a la palabra de Dios, a nada más. El problema es que muchos se aferran en sus estudios, en las capacidades que tienen, en la ciencia, en la filosofía, en las psicologías. Y eso no sé, es en la palabra. Lo demás es vanidad. Por lo tanto, no hay que jactarse de nada. No tenemos por qué jactarse de nada si esa sabiduría humana es vanidad. 1 Corintios capítulo 3, versículos 21 y 23 dicen, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea de Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Ahora, considerando todo esto, el apóstol Pablo dice que no queda ya de más que jactarse.
no hay por qué jactarse, porque aun cuando adquiramos la sabiduría de los hombres, no debemos jactarnos de ella, pues es vana. Y si tenemos sabiduría, es por la gracia de Dios, porque la palabra de Dios dice que al que le falta sabiduría, pídala, que Él la da abundantemente y sin reproche. Aquello que el hombre pueda llamar sabiduría es un completo absurdo que contradice a la palabra de Dios. Y si no solo podemos recordar algunas teorías humanas que afirman ser los descubrimientos más excelsos de la ciencia, tal y como la teoría de la evolución de Charles Darwin, la teoría del Big Bang, las teorías de la psicología que afirman que la maldad del hombre está en medio que lo rodea y no en su interior, o sus famosas y modernas teorías de los ovnis, son algunos que resultan no solo contradictorios a lo que la Biblia enseña, sino completamente vanas, completamente erróneas. Cuando los corintios discutían entre ellos, afirmando que pertenecían al mejor grupo, unos de Pablo, otros de Cefas, que es Pedro, y otros de Apolos, no refleja la sabiduría de Dios, sino la de este mundo que cree tener la verdad absoluta. Y lo peor de todo es que estaba causando divisiones en la iglesia. Lo peor de todo es que causó divisiones en la iglesia de Corintios. Y lo peor de lo peor es que hoy ha dividido la iglesia en todas partes del mundo. ¿Sí? Esa sabiduría humana. Eso que nos lleva a creer que lo sabemos todo, que lo hemos hecho todo. Y no es así. Lo cierto es que los cristianos tenemos acceso a la verdadera sabiduría, la cual se encuentra plasmada en la palabra de Dios, la Biblia. Por medio de ellos podemos comprender nuestro origen, nuestra verdadera naturaleza, la realidad de pecado y sus duras consecuencias, el plan de salvación y todos los consejos que necesitamos para conducirnos en este mundo. Y esta sabiduría no es exclusiva de un grupo, sino de todo el cuerpo de Cristo. Y por ello el apóstol Pablo dice que todo es nuestro y que todas las cosas nos son comunes y por tanto no debemos estar desunidos. Así como Cristo le pertenece a Dios el Padre, nosotros le pertenecemos a Cristo y todos somos uno en Él. Por lo que pensar en divisiones es contrario a la sabiduría de Dios. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Esta gente se estaban envanecido, creyendo que lo sabían todo. Y en verdad, y eso los estaba destruyendo la iglesia, estaba destruyendo el cuerpo de Cristo. Se habían dividido en 4 fracciones. Y hoy pasa lo mismo. Muchos de nosotros nos creemos muchas veces sabios, que lo sabemos todo. Y en vez de edificar la iglesia, le hacemos daño. La dividimos como el caso. Es más, la iglesia se ha dividido en todo el mundo una y cientos de veces por este problema, este mismo pecado que va llevando, ¿sí? Pero, ¿cómo solucionamos esto? Regresemos a la palabra. Dejemos que esa palabra nos dé la verdadera sabiduría y una vez en mano, en nuestra mente, en nuestro corazón, esa verdadera sabiduría, llevarla a la práctica. En la predicación de la palabra de Dios. Predicar solo la palabra de Dios. Es que a veces se predican temas muy elocuentes, ¿sí? Muy versados, ¿sí? Pero no tienen nada de la palabra de Dios. Por eso esos temas no convierten a nadie.
porque lo único que convierte es la palabra de Dios. Y eso tenemos que saberlo con mucha claridad. Ahora, usted que está escuchando la palabra de Dios, yo quiero tener la sabiduría de Dios. Yo quiero tener esa verdadera sabiduría que va a hacer cambios en mi vida y también en todas aquellas personas que yo le llegue a predicar la palabra de Dios. Bueno, lo primero que tiene que hacer es reconocer que usted es de Cristo. Reconocer que Él murió en la cruz, que Él derramó su sangre para redimirlo, ¿sí? Confesarlo como su Señor y Salvador. Nosotros, como en cada video, le presentamos lo que llamamos la oración de fe, la oración para aceptar a Cristo. Acéptelo, ¿sí? Hoy es el día de salvación, dice la misma palabra, y busque ser un verdadero hijo de Dios. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! ¿Aceptó a Cristo? Es lo mejor que usted ha hecho. Usted va a ser dotado de la sabiduría de Dios. Ahora, para que se llene esa sabiduría, para que se mantenga en Cristo, para que crezca espiritualmente, tiene que venir a meditar en la palabra todos los días. Dejar que ella le enseñe, con la ayuda del Espíritu Santo, poder ponerla en práctica, poderla obedecer y después, ¿por qué no predicarla a otros que se enteren de las verdades del Señor? Tenga tiempos de alabanza, alabe al Señor, adórelo al Señor. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es su Salvador. Converse con Él a través de oración. No necesita para orar ningún ídolo, ninguna imagen. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Busque un lugar solitario, un lugar apartado, y allí converse, que Él le va a escuchar y le va a responder de acuerdo a las peticiones que sean en la voluntad de Él. Y también le hacemos una invitación. Si está cerca, venga a la iglesia. Traiga a su familia, hay espacio para ustedes y juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades. Digo seguiremos aprendiendo porque yo sigo aprendiendo. Nunca dejamos de aprender porque así es de maravillosa la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Tu palabra nos confronta con la realidad que estamos viviendo. Tu palabra nos dice la verdad y esa verdad nos desnuda. Y esa verdad es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Ella misma lo dice, Señor. Y por eso te alabamos y te damos gracias, mi Dios. Y te pedimos que esta palabra que va a ser llevada a través de las redes sociales no vuelva vacía. Sea como martillo quebrantando la piedra, ¿sí? Desmenuzándola, Padre. Sea convenciendo los corazones, ¿sí? Y para que se arrepientan, para que te acepten como Señor y Salvador. Sí, Padre Santo, que esta palabra tenga una cosecha para gloria de tu nombre y para testimonio de este mundo, porque este mundo necesita un cambio. Y el único cambio, ¿sí?, que va a surtir efecto es tu palabra. La sabiduría escondida que ahí está en tu palabra, sí, Señor. Por eso, cada día en tu sabiduría hacemos estos videos y los enviamos, mi Dios, y oramos que el Espíritu Santo haga que las personas escuchen y lo pongan en práctica, Señor. Sí, Padre Santo, por eso te agradecemos y alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Y te damos gracias una y mil veces, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios.
sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra, reenviemos a otros para que otros también conozcan estas maravillosas verdades. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.